Bueno, hola, en este video voy a explicar y resolver el problema 14 de la unidad 9 de equilibrio ácido-base, y este ejercicio es el único de esta unidad que trata sobre curvas de titulación ácido-base, que es una técnica basada en la reacción entre un ácido y una base, es decir, en una reacción de neutralización. A su vez se trata de una técnica muy utilizada con fines cuantitativos, ya que nos permite determinar la concentración de una especie en solución, a la que llamaremos analito, que presente comportamiento ácido-base. Y lo que tiene de bueno el ejercicio es que nos va a permitir familiarizarnos con una curva de titulación ácido-base, y también nos va a permitir entender cuáles son las especies ácido-base que predominan en cada parte de la curva, a la vez que nos va a permitir ver qué es justamente lo que pasa, ¿sí? Durante el transcurso de una titulación. Bueno, yendo al enunciado del ejercicio, nos dice que a continuación se muestra un gráfico de pH versus el volumen agregado de hidróxido de sodio para una titulación de 25 mililitros de ácido acético 0,1 molar con una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar, y que este tipo de gráficos son denominados curvas de titulación ácido-base. Adicionalmente, les dejo el dato de la constante de acidez del ácido acético, que vale 1,78 por 10 a la menos 5 a temperatura ambiente. Bueno, para comenzar quería mostrarles muy brevemente cómo es que uno lleva a cabo una titulación ácido-base de manera experimental. Entonces, básicamente, uno en el Erlenmeyer, ¿sí?, coloca la solución del analito, que en este caso son los 25 mililitros del acético 0,1 molar, y en una bureta, que es un elemento de volumen graduado, coloca la solución del titulante, en este caso hidróxido de sodio. Y lo que vamos a ir haciendo es agregando, ¿sí?, solución de hidróxido de sodio desde la bureta hacia el Erlenmeyer, regulando dicho volumen, ¿sí?, mediante la apertura del robinete. Es decir, que en el transcurso de la titulación, es decir, a medida que vamos agregando hidróxido de sodio desde la bureta del Erlenmeyer, ocurre esta reacción química, donde los oxidrilos del hidróxido de sodio reaccionan con el ácido acético, dando lugar a acetato de sodio y agua. Entonces, acá vemos claramente que efectivamente se trata de una reacción de neutralización, donde la composición de la solución dentro del Erlenmeyer va cambiando en el transcurso de dicha titulación, porque claramente a medida que vayamos agregando más hidróxido de sodio, vamos a ir transformando cada vez más acético en acetato de sodio. Entonces, en ese sentido, una curva de titulación ácido-base nos muestra cómo cambia el pH de la solución dentro del Erlenmeyer a medida que agregamos titulante, en este caso hidróxido de sodio. Es decir, es un gráfico de pH en función del volumen de hidróxido de sodio agregado en unidades de mililitro. Esta es la forma de esta curva de titulación, que es la que nos da el enunciado del ejercicio, y es la forma típica de las curvas de titulaciones ácido-base de un ácido débil con una base fuerte. Y bueno, de las curvas de titulaciones medio en general también. Bueno, para entender un poco entonces esta curva de titulación y por qué tiene esta forma y por qué varía como varía el pH, nos vamos a meter ya con el ejercicio. También el ejercicio nos da el diagrama de especiación. El diagrama de especiación nos muestra la fracción de la especie en el equilibrio en función del pH, y no se asusten porque ustedes ya los vieron a los diagramas de especiación en los ejercicios anteriores, nada más que de esta manera, como el alfa de la fracción de cada especie en función del pH de la solución. Y el ejercicio se los muestra, en este caso, rotado 90 grados en sentido antihorario, simplemente para que coincida el eje Y, es decir, el de pH de ambos gráficos, y así poder comparar de manera más práctica y eficiente la información que nos proveen, ¿sí?, tanto la curva como el diagrama de especiación. Entonces, yendo al ítem A, nos pregunta cuáles son las especies predominantes del ácido acético en la curva de titulación para un volumen de 12,5 mililitros, y también nos pregunta por qué la curva de titulación no presenta cambios significativos de pH en torno a dicho volumen. Comenzando con la primera pregunta,
Cuando agregamos 12,5 mililitros de hidróxido de sodio, si nos vamos a la curva de titulación, vemos que en la solución dentro del Erlenmeyer vamos a tener un pH entre 4 y 5, en particular más cercano a 5, y si nos vamos a este pH derechito, 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 y llegamos al diagrama de especiación, encontramos que caemos en una zona donde tanto las fracciones, digamos, de acético y de acetato en el equilibrio son idénticas, y aparte valen cada una 0,5. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cuando agregamos 12,5 mililitros de hidróxido de sodio, tenemos una solución donde las concentraciones de acético y de acetato en el equilibrio son idénticas. Y esto además nos indica que en esta situación hemos titulado exactamente la mitad del ácido acético presente en nuestro Erlenmeyer. Es decir, que agregamos un volumen tal de hidróxido de sodio que transformamos la mitad de lo que teníamos inicialmente de acético en acetato, llegando a una solución en este punto donde acético y acetato tienen concentraciones idénticas. Entonces, respondiendo a lo que nos preguntan, las especies predominantes del ácido acético en este punto son obviamente acético y acetato, pero podemos ir un poco más allá, porque no solamente vemos eso, que son predominantes, sino como vimos recién, tenemos que las concentraciones son idénticas, y en particular también podemos ver, sobre todo a partir del diagrama de especiación, que eso se da a un pH de 4,75, que es justamente el pKa del ácido acético. ¿Qué tenemos entonces en este punto? Se nos ha formado una solución buffer o reguladora, que ustedes ya vieron en los ejercicios anteriores de qué se tratan, que tiene un pH de 4,75, es decir, igual al pKa del acético, y que esta solución reguladora está basada en acético y en acetato de idéntica concentración. ¿Está bien? Entonces, si queremos esto verlo con ecuaciones y no con el gráfico, también podemos verlo, escribimos nuestra constante de acidez, o bien la expresamos en forma logarítmica, y obviamente de ambas formas obtenemos lo mismo, que para una situación donde las concentraciones de acético y acetato son idénticas en el equilibrio, el pH es igual al pKa, de la misma manera que obtuvimos acá. Bien. En el ítem B, en el ítem A, pero la siguiente pregunta nos pregunta ¿por qué la curva de titulación no presenta cambios significativos en torno a dicho volumen, o sea, el de 12,5? Si nosotros miramos en 12,5, el pH da 4,75, pero vemos que si nos movemos bastante para los costados, esto es más o menos desde un volumen 2,5 mililitros hasta 22,7, vemos que el pH mucho no cambia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no cambia mucho el pH a pesar de que le estamos agregando cantidades tipo muy diferentes? O sea, tenemos un gran rango de volúmenes de hidróxido de sodio agregados para el cual no cambia el pH prácticamente de la solución dentro del Erlenmeyer. Entonces, también tenemos que hacer uso de lo que aprendimos hasta ahora y de los ejercicios anteriores, sobre todo los de buffer, y recordamos entonces que si tengo una solución donde tengo un par ácido-base conjugado, tal que se cumpla, por ejemplo en este caso, que la concentración de acetato sobre la de acético, o sea que esta relación de concentraciones vale entre, o sea el rango va entre 0,1 y 10, ¿qué es lo que tenemos? Un buffer, una solución reguladora basada en acético y en acetato. ¿Sí? No tenemos solamente el buffer cuando pH es igual a pK, sino cuando en todo el rango de relaciones de concentraciones entre 0,1 y 10 que está escrito acá. Yendo a la ecuación de Henderson y reemplazando con el límite inferior, que es esta relación de concentraciones que valga 0,1, y reemplazando aquí, encontramos que obtenemos un pH igual a pK menos 1, es decir, de 3,75, y reemplazando para esta relación con el límite superior que es que valga 10, reemplazando en la ecuación de Henderson, encontramos que pH, en este caso es pK más 1, es decir, 5,75. ¿Está bien? Entonces, como conclusión de esta parte, vemos que en toda esta zona grande de la curva de titulación, tenemos dentro del Erlenmeyer una solución reguladora basada en acético y acetato,
y el pH se mantiene prácticamente constante en toda esa zona. Cuando hablamos de constante es que varía en pK más menos 1, nada más. Tenemos eso porque en toda esa zona se cumple que la relación de acetato sobre acético va desde 0,1, acetato sobre acético, creo que dije bien, va desde 0,1 a 10, ¿sí? Bien. Y tengan en cuenta, y se los dejo para pensar, que donde esté ubicado esta zona con respecto al eje Y de pH, depende de cuál sea el ácido que estamos titulando. Entonces, estamos diciendo que depende de la identidad del ácido, y en particular lo que va a depender es de la Ka. Entonces, les dejo para pensar cómo se mueve esta parte, ¿sí? Donde está la zona buffer, donde se visualiza la zona buffer en la curva de titulación, cómo se mueve esta parte si en lugar de estar titulando acético, estuviésemos titulando una solución, por ejemplo, con un ácido que tenga una constante del orden de 10 a la menos 7, y cómo se modifica también esta parte si estuviésemos titulando un ácido con una constante del orden de 10 a la menos 3, o sea, 100 veces mayor que la del acético. Bien. Bueno, yendo un poquito más allá, vamos al ítem B. Ahora el ítem B nos pregunta o nos dice que calculemos el volumen de hidróxido de sodio necesario para alcanzar el punto de equivalencia de la titulación, y que también indiquemos en qué zona de la curva de titulación se encuentra dicho valor. Entonces, primero vamos a recordar que uno alcanza el punto de equivalencia de una titulación cuando la cantidad de titulante que agregamos es exactamente igual a la cantidad necesaria para la reacción estequiométrica con el analito, es decir, con el titulado. Para esta reacción en particular, ¿sí?, donde un mol de ácido acético reaccionan con un mol de hidróxido de sodio, es decir, que es una reacción 1 a 1, ¿sí?, y donde les dejo acá para pensar que además en el punto de equivalencia se va a cumplir que como no tenemos a ninguno de los dos en exceso, lo que vamos a tener en el punto de equivalencia no es nada más y nada menos que una solución de acetato de sodio. Bueno, habiendo dicho todo esto, como la reacción es 1 a 1, en el punto de equivalencia lo que se va a cumplir es que el número de moles de protones que vienen del ácido acético son iguales al número de moles de oxidrilos que vienen del hidróxido de sodio. Bien, pero a nosotros nos pide calcular un volumen, nos dice qué volumen de hidróxido de sodio es necesario para alcanzar el punto de equivalencia. Entonces tenemos que, de alguna manera, reescribir esta ecuación para poder obtener ese volumen. Entonces, podemos escribir en base a los datos del ejercicio, que fíjense que nos da concentraciones molares y el volumen del ácido acético, podemos reescribir o escribir a los números de moles, en principio, de protones que vienen del ácido acético como la concentración molar del ácido acético por el volumen de ácido acético en litros, y de manera análoga el número de moles de oxidrilos, que vienen del hidróxido de sodio como la concentración de hidróxido de sodio por el volumen de hidróxido de sodio en litros. Y fíjense que conviene siempre mirar si nos estamos metiendo la pata, y eso lo podemos hacer chequeando con las unidades de cada uno de los parámetros que estamos poniendo en la ecuación. Como la concentración es molar, tiene unidades de mol por litro, y si ponemos el volumen en litros, se me van los litros, y efectivamente me quedan unidades de mol como queríamos. Igualando estas dos expresiones, porque estamos en el punto de equivalencia, encontramos que la concentración de acético por el volumen de acético en litros es igual a la concentración molar de hidróxido de sodio por el volumen de hidróxido de sodio en litros, y se nos cancelan perfectamente las unidades. También podemos poner a los volúmenes en mililitros, no hay ningún problema, pero recordemos que la concentración es molar, o sea que es en mol por litro. Entonces, si ponemos acá el volumen en mililitros, en principio no diría, bueno, lo tengo que convertir a litros, y eso se hace dividiendo por este factor de conversión que es 1000 mililitros por litro a la menos 1. Chequeen que las unidades se cancelen y que me dé en moles como queremos. Igualando, porque estamos en el punto de equivalencia, si lo escribimos en mililitros, se nos va el factor de conversión, y obtendríamos que el volumen, la concentración molar de acético por el volumen de acético en mililitros es igual a la concentración molar de hidróxido de sodio por el volumen de hidróxido de sodio en mililitros. Y fíjense que, haciéndolo de una manera u otra, ¿sí?, poniendo volumen en litros o en mililitros, llevamos exactamente la misma expresión.
¿Qué quiere decir todo esto? Que lo que importa, ¿sí?, es que siempre escribamos, o sea, a los dos volúmenes en iguales unidades. Entonces, en términos generales, en el punto de equivalencia, podemos decir entonces que la concentración de acético por el volumen de acético es igual a la concentración de hidróxido por el volumen de hidróxido, y no metan la pata y pongan a los dos volúmenes en la misma unidad, y está todo bien. Y a las dos concentraciones, obviamente, también, que acá serían en molar. Bueno, como nos pedía calcular el volumen de hidróxido de sodio, despejamos y reemplazamos por los datos del ejercicio: 0,1 molar para la concentración de acético, 25 mililitros para el volumen de acético y 0,1 molar para la concentración de hidróxido de sodio, y obtenemos que el volumen de hidróxido de sodio en el punto de para llegar al punto de equivalencia tiene que ser de 25 mililitros. Y fíjense que hicimos una cuenta y les mostré las igualdades y las correspondencias y todo, pero era un volumen que, si mirábamos un poco fijo los datos que teníamos, los sacábamos de una, porque si la reacción es 1 a 1, y si yo tengo ácido acético 0,1 molar, y agrego 25 mililitros, y lo estoy titulando con hidróxido de sodio 0,1 molar, entonces claramente tengo que agregar también 25 mililitros de hidróxido de sodio para alcanzar el punto de equivalencia. Bueno, entonces sacamos que son 25 mililitros que tenemos que agregar de hidróxido de sodio para alcanzar el punto de equivalencia. Y ahora nos pregunta en qué zona de la curva de titulación se ubica dicho valor. Entonces entramos con 25 mililitros en la curva y encontramos que se ubican estos 25 en una zona de la curva donde hay un cambio abrupto del pH, ¿sí?, prácticamente a volumen de hidróxido de sodio fijo. ¿Está bien? Esto es lo primero que vemos. El pH, a diferencia de lo que pasaba antes, que estábamos en una zona buffer con concentraciones parecidas de acético y acetato, acá no. Acá cambia abruptamente, prácticamente cambiando nada el volumen de hidróxido de sodio. Entonces acá ya sabemos que no tenemos buffer. ¿Está bien? Eso es lo primero que sabemos. Otra cosa que podemos ver es, en estos casos, en la curva de titulación uno podría ubicar de manera así sencilla el punto de equivalencia a partir de lo que sería el punto de inflexión de la curva, que es donde cambia la curvatura, que se da más o menos por la mitad del salto. Entonces, si lo ubicamos por ahí, al punto de equivalencia, y nos vamos en pH al diagrama de especiación, vemos que encontramos que en el punto de equivalencia tenemos principalmente y mayormente acetato en el equilibrio, ¿ok? O sea que en el punto de equivalencia el acetato es la especie mayoritaria, y acá vemos entonces que nuestro punto de equivalencia va a estar formado o va a estar compuesto básicamente por una solución de acetato de sodio. ¿Está bien? Y esto es lógico. Si esta reacción fue completa y agregué exactamente el mismo número de moles de hidróxido con respecto a los que tenía de acético, no me queda ninguno de los dos en exceso, entonces lo único que voy a tener son los productos, que es acetato de sodio en agua. ¿Sí? Y otra cosa que podemos ver es que a pesar de que no tengo ninguno de los dos en exceso, el pH en el punto de equivalencia en esa titulación es básico. Entonces, también esto se los dejo para pensar, que igual se los voy a responder en breve con el ítem C, que el pH en el punto de equivalencia es básico, no tengo ninguno de los dos en exceso, entonces, ¿por qué es básico? ¿Está bien? Ocurrió la neutralización completa, digamos, que tenía que ocurrir. Bueno. Bien, siguiendo entonces, el punto C nos dice que calculemos el pH ahora en el punto de equivalencia. Vuelvo a escribir la reacción, que gastábamos 25 mililitros y que en el punto de equivalencia tenemos una solución de acetato de sodio. ¿Ok? Entonces fíjense que antes de ponerme a hacer cuentas, calcular el pH en el punto de equivalencia es tan simple como calcular el pH de una solución de acetato de sodio, ustedes ya aprendieron a calcularla con los primeros ejercicios de la guía, ¿sí? El pH en el punto de equivalencia, entonces, ¿por qué va a estar dado? Tengo una solución de acetato de sodio, entonces va a estar determinado por la hidrólisis de esta sal que se formó, ¿está bien?
para ver o para justificar cómo sería el pH. Si yo tengo acetato de sodio, obviamente en agua va a estar completamente disociado porque es una sal. El sodio en agua no hidroliza, mientras que el acetato, como es una base débil, sí hidroliza con el agua, en agua, perdón, liberando acético y oxidrilos, y acá vemos y justificamos entonces por qué el pH del punto de equivalencia de sustitución es básico. Y podemos ir un poco más allá y tratar de ver cuán básico va a ser, y para eso nos metemos con la constante de basicidad del acetato, que como ustedes bien saben es la KW sobre la K del acético, y que a temperatura ambiente vale 5,62 por 10 a la menos 10. Y fíjense que es un valor muy chico, comparémoslo con una KB conocida como sea la del amoníaco, que es del orden de 10 a la menos 5. Estamos hablando de 5 órdenes de magnitud menor. Este valor de constante de basicidad tan pequeño nos indica que la hidrólisis del acetato, o sea que esta reacción va a estar poco desplazada hacia productos, dando lugar, está bien, un pH básico porque esta reacción libera oxidrilos, pero no extremadamente básico porque es una base muy débil. Bien, habiendo visto todo esto, que esperamos un pH básico pero no tan básico, y que el pH va a estar dado por la hidrólisis del acetato, nada más, vamos a hacer el cálculo ahora sí del pH, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el transcurso de la titulación lo que está ocurriendo también es una dilución, ¿no?, de nuestra solución adentro de la Erlenmeyer. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos 25 mililitros de ácido acético, que los transformamos todos en acetato, pero ¿cómo lo hicimos? Agregándole 25 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, o que podemos hacer es escribir nuestros balances de masa, pero corregidos por la dilución que ocurrió en el punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia dijimos que se nos formó acetato de sodio. La concentración de acetato de sodio va a ser igual a la concentración de sodio, porque el sodio no hidroliza, ¿sí? Lo veíamos en la reacción anterior que les mostré. Y a su vez, esto va a ser igual a acetato más acético en el equilibrio, o sea, la suma de los dos, porque el acetato sí hidroliza un poquito. Y acá, en esta parte de la ecuación, está la corrección por la dilución, que para corregir la concentración de acetato de sodio total, que es la suma de acetato más acético, aplicamos este factor de conversión, o de dilución, ¿sí?, que es multiplicar a la concentración que tenía original de acético, que es la que se convirtió toda en acetato, por el volumen que pusimos de acético, dividido el volumen total de mi solución. Es decir, 0,1 por 25 mililitros, ¿sí?, viene de acá, dividido el volumen total, que son los 25 de acético más 25 de hidróxido, lo que me da que la concentración de acetato de sodio en el punto de equivalencia total va a ser de 0,05 molar. Fíjense que es una dilución a la mitad, y nos podíamos haber dado cuenta sin hacer la cuenta, porque si yo tenía 25 mililitros y lo llevé a 50, lo que estoy haciendo es una dilución a la mitad. Entonces, la concentración de acetato tiene que caer a la mitad. Bien, y acá tenemos dos caminos por elegir. El primer camino, para resolver el pH, acá les dejo el balance de masas, escribir el balance de carga, esto ya lo recontra vieron en un montón de ejercicios anteriores. Escribimos el balance de carga, que es sodio más protones igual a acetato más oxidrilos. Como dijimos que esperamos pH básico, o sea mayor que 7, despreciamos los protones, y nos queda que acetato más oxidrilos vale 0,05 molar, o bien, reescribiéndolo, que acetato es 0,05 menos oxidrilos. Y reemplazando esto que sacamos del balance de carga en el balance de masa del acético, encontramos que acético vale igual a oxidrilos, lo cual era lógico mirando la reacción de hidrólisis, ya que por cada acético que aparece también aparece un oxidrilo. Entonces sus concentraciones tienen que ser iguales. Reemplazando todo esto en la expresión de la KB del acetato, nos queda arriba, en acético ponemos oxidrilos, nos queda oxidrilos al cuadrado, y en el denominador, en acetato, me termina quedando 0,05 menos oxidrilos. Esto es una cuadrática en oxidrilos, que de resolver y quedarnos con el valor positivo, obviamente, nos da que oxidrilos vale 5,30 por 10 a la menos 6, y que el pH entonces en el punto de equivalencia vale 8,72. Y fíjense que es básico como esperábamos, pero no tan básico para una base 0,05 molar, y esto es por culpa de esta KB tan chiquita, es decir, que verdaderamente la hidrólisis ocurre en muy poca proporción. Bien,
queda para ustedes para chequear que efectivamente este desprecio fue correcto. ¿Sí? Recuerden siempre al final que hay que verificar los desprecios. Vamos a analizar un poquito estos valores, no nos quedemos acá, porque les quiero mostrar otra forma que se pueda resolver, ¿sí? más directa. Pero para eso vamos a analizar un poco los datos o los resultados que obtuvimos. Tenemos nuestro balance de masa, que es que la concentración total de acetato vale 0,05, y obtuvimos recién que la concentración de oxidrilo y también la de acético en el equilibrio valen ambas 5,30 por 10 a la menos 6. Si miramos este valor, es recontra chico, o sea, es despreciable frente a 0,05 molar. ¿Está bien? Con lo cual podemos decir que la concentración de acetato en el equilibrio va a ser directamente la concentración de acetato total que se me formó en el punto de equivalencia. Dicho en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la hidrólisis ocurre en tan poca medida, está bien, que es la concentración de acético que me queda en el equilibrio es despreciable frente a la del acetato inicial. Bueno, mirándolo también desde la constante de basicidad del acetato, vemos que también podemos acá en el denominador despreciar oxidrilos, porque vale 5,30 por 10 a la menos 6 frente a 0,05, que es la concentración de acetato total, recontra despreciable. Entonces, recapitulo, todo esto pasa porque en este caso, para el acetato, la hidrólisis es despreciable, es decir, que la reacción ocurre en menos de 1%. Decir que ocurre en menos de 1% es decir que la concentración de acético y de oxidrilos son por lo menos 100 veces más chicas que las de acetato en el equilibrio, que es tal cual nos dio nuestro resultado. Si esto pasa, o cuando esto ocurre, fíjense que esta expresión se nos simplifica notablemente ahora, y nos termina quedando, despejando, que oxidrilos es directamente igual a la raíz cuadrada de la KB del acetato por la concentración de acetato de sodio total, es decir, la que obtuvimos en el punto de equivalencia, en este caso 0,05 molar, es decir, no tengo cuadrática que resolver, es directamente esto, y haciendo la cuenta obtenemos el mismo pH que resolviendo la cuadrática, o sea, 8,72, todo bárbaro. Pero ustedes me dirán, qué viva, vos agarraste y pudiste hacer esta cuenta fácil porque ya sabías cuánto te daba oxidrilos. Bueno, sí, yo sabía cuánto me daba oxidrilos, pero en realidad se lo quería demostrar, y ahora les voy a formalizar cuando podemos decir, ok, no hagamos balance de carga, no hagamos cuadrática, ok, o sea, es decir, cuándo podemos calcular directamente para una base débil la concentración de oxidrilos directamente a partir de esta expresión. Y ahí viene entonces el segundo camino que podíamos elegir, que es si nosotros sabemos o nos damos cuenta que la hidrólisis de la base va a ser despreciable, es decir, que ocurre en menos del 1%, es decir, que la concentración en este caso de acético y de oxidrilo en el equilibrio van a ser por lo menos 100 veces menores que la de acetato. Si se cumple eso, entonces directamente para esta base débil o para una base débil puedo calcular la concentración de oxidrilos como la raíz de KB por la concentración de la base, en este caso la sal acetato de sodio, y formalizando para que ustedes vean que esto tiene todo un porqué. Esto va a ser cierto, la concentración de oxidrilos va a estar bien calculada de esta manera cuando se cumpla que la KB por 1000 sea menor que la concentración de la base débil que estamos estudiando. Este 1000 sale de reemplazar con valores cuando no me queda la cuadrática en oxidrilos y fijarme cuánto tiene que valer KB para poder despreciar esos oxidrilos, o sea, la disociación, la hidrólisis, mejor dicho, del acetato. ¿Está bien? Se lo van a acordar ahora siempre. No es exactamente 1000, pero ponemos 1000 y nos acordamos. Le pongo los números acá. Bueno, la constante KB es 5,62 por 10 a la menos 10, la multiplico por 1000, eso me da 5,62 por 10 a la menos 7, que efectivamente es mucho menor que la concentración de mi base de acetato, que es 0,05 molar. Entonces, listo. Si esto pasa, la hidrólisis es despreciable, ¿sí? Estoy segura de eso, ocurre en menos del 1%, hago la cuenta simplemente mirando la concentración corregida por dilución y mirando la KB, bueno, acá está, ¿sí? Mirando esto,
multiplicando la constante por 1000 que me da este valor y comparándolo con la concentración, ¿sí? Si se cumple esto, directamente los oxígenos lo puedo calcular así, y lo que tiene de bueno es que esto también vale para ácidos, que se disocian en un menos de un 1%, y cuándo voy a tener un ácido que se disocia en menos del 1%, cuando protones ahora sea despreciable frente a la concentración total del ácido, y esto se cumple cuando la constante de acidez del ácido por 1000 es menor que la concentración del ácido. Y en este caso puedo calcular entonces la concentración de protones como la raíz cuadrada de la Ka por la concentración del ácido, ¿sí? Bueno, ahora que terminamos de resolver el ejercicio, recapitulemos un poco toda la información que obtuvimos. Vamos de nuevo a la curva, a la bella curva de titulación del ácido acético con el hidróxido de sodio y a su diagrama de especiación pegadito. Tenemos una zona inicial que no estudiamos mucho, pero se las cuento brevemente. Si uno quisiese calcular el pH inicial, lo puede hacer porque tiene una solución de acético 0,1 molar, es calcular eso. Y luego, fíjense que con muy poquito agregado de hidróxido de sodio, qué sé yo, unas primeras gotas, el pH cambia considerablemente. En esta zona tenemos mayormente ácido acético en solución, es decir, no tenemos buffer. Entonces, no hay ningún ácido base que regule o que amortigüe este agregado de base fuerte, que es el titulante hidróxido de sodio. Entonces el pH aumenta considerablemente con las primeras gotas de hidróxido de sodio. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos topamos con el buffer, es decir, llegamos al límite inferior de este buffer, que se daba en pH igual a pK-1, que esto era, en este caso, un pH 3,75. A partir de ahí, entonces, sigo agregando hidróxido de sodio, pero ya tengo una solución buffer basada en acético acetato, que amortigua entonces este agregado de base fuerte en un amplio rango de volúmenes de hidróxido de sodio agregados. Y entonces tenemos toda esta zona de la curva de titulación que va desde pH igual a pK-1 hasta pH igual a pK+1, esto es de 3,75 hasta 5,75, donde tenemos entonces una solución buffer basada en acético y en acetato. Entonces en toda esta región es por eso que el pH no cambia considerablemente con el agregado de hidróxido de sodio. Y también les conté que en esta zona de la curva de titulación, los valores de pH van a estar definidos por la K del ácido. Piensen ustedes después cómo se corre esta parte, dependiendo de cuál sea el valor. Luego alcanzamos el punto de equivalencia, es decir, después llega un punto, después de tener el buffer, donde ahora la concentración de acetato sobre acético se hace mayor que 10, ya no tenemos más buffer, tipo ya cuando estamos por acá, ya no tenemos más buffer acético-acetato, no hay ningún ácido base conjugado que me amortigüe el agregado de hidróxido de sodio, entonces el pH aumenta considerablemente y cambia bruscamente con unas pocas gotas de hidróxido de sodio, ¿sí? El punto de equivalencia entonces cae en esta zona donde cambia abruptamente, y esto está buenísimo con fines cuantitativos, aunque no lo veamos acá, en este ejercicio, porque justamente hay un cambio grande de pH que vamos a poder detectar, está bien, para saber cuándo frenar con nuestra titulación. Bueno, obviamente del punto de equivalencia se cumplía que, o llegábamos al punto de que el número de moles de protones del ácido son igual al número de oxígenos de la base. Vimos también que es un pH básico porque bastardado por la hidrólisis de la sal que se formó, en este caso el acetato de sodio, y esto lo podíamos ver que era nuestra especie mayoritaria en nuestro diagrama de especiación del ácido acético, donde vemos que ese pH efectivamente todo el acético está como acetato, es decir, no tengo buffer, y por eso devuelvo a decir el pH cambia tan bruscamente. Y les dejo para pensar qué pasa después del punto de equivalencia, es decir, ahora cuando agrego más hidróxido de sodio, que ya no tiene con quién reaccionar porque ya reaccionó todo el acético. Fíjense que llegamos a otra zona donde también se mantiene bastante constante el pH, y es bastante alto, está entre, a ver, miremos acá, entre 12 y 13, y miren, les tiro ayudas, uno está titulando con hidróxido de sodio 0,1 molar, que si estuviese solito o sin diluir me daría un pH 13, y bueno, y acá el pH hacia el final de la curva de titulación está entre 12 y 13, les dejo eso.
Y les dejo una ayudita para pensar por qué es así la curva y de qué depende esa parte de la curva. Y es que luego del punto de equivalencia ya no queda ácido acético por titular, entonces todo el hidróxido de sodio que yo agregué quedará ahí en exceso en la solución dentro del Erlenmeyer, y la solución estará compuesta entonces, ¿por qué? Por el acetato que se formó, ¿sí? Más el hidróxido de sodio en exceso. ¿Sí? Es una solución mezcla de dos bases, una fuerte y una muy débil, como es el acetato. Entonces piensen por quién está gobernado el pH luego del punto de equivalencia, y si son todavía más curiosos, si les gustan mucho las curvas de titulación ácido-base como a mí, intenten calcular algún pH, si alguno de estos volúmenes de acá, luego del punto de equivalencia, qué sé yo, 30 o 35 mililitros de hidróxido de sodio. Se los dejo de tarea para que se sigan divirtiendo con los equilibrios ácido-base. Bueno, espero que se haya entendido. Esto es todo por hoy, y bueno, cualquier cosa obviamente pregunten todo lo que sea necesario. Chau.